Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy estamos en la segunda parte de la trilogía de videos respecto al Power Metal que yo estoy haciendo. Sé que es un tema medio complicado, pero a mí es un género que me gusta mucho. Y bueno, tengo 3 videos planeados, en cuanto se acaben seguiremos con más temas y lo dejaremos de lado. Antes de comenzar con este video, como siempre me gustaría agradecerles mucho el apoyo que dan a cada video. Seguimos creciendo en suscriptores, seguimos aumentando en visitas, sigo recibiendo comentarios, todos los leo, todos los respondo, así que muchísimas gracias y como siempre déjense un like, un comentario, suscríbanse y ayúdenme a crecer, por favor. Ahora sí, comenzamos. El día de hoy me gustaría hablar respecto al origen de este género y al contexto que refiere este género, porque este género, más que ser un género actual, es un género que sucedió hace 20 años, por ahí entre los 90s y los 2000s más o menos, pero tiene su origen desde mucho atrás. Entonces me gustaría analizarlo, y para ello quiero que se imaginen en un contexto musicalmente hablando y bueno, socialmente hablando, de 1960. Ustedes imagínense que un día llegan y despiertan en 1960. El mundo está recibiendo un fuerte impacto musical inglés. A nivel global, la música de Inglaterra se está haciendo muy famosa. Tenemos a los Beatles, tenemos a los Rolling Stones, tenemos a The Animals, tenemos a The Who. Y empieza el sonido poco a poco a evolucionar a un sonido de ser una canción pop, bailable, rock and roll, para pasar de pues un bailecito y tal, a pasar un sonido más agresivo, más brusco, más saturado y mucho más, por así decirse, rockeable. Empieza a inventarse el hard rock, empieza a inventarse el heavy metal, empiezan a aparecer bandas como Led Zeppelin, empieza a aparecer Judas Priest, empiezan a aparecer Deep Purple, empieza a aparecer Queen, empiezan a aparecer muchas bandas llegados a los 70s. Y como ya sabrán, siempre está el eterno debate entre quién fue el fundador del heavy metal. Si fue Led Zeppelin, si fue Black Sabbath. La gran mayoría de los, digamos, conocedores del heavy o que les gusta el género rock en general, siempre tienen este debate de quién fue el primero, Led Zeppelin o Black Sabbath. Incluso algunos meten a Deep Purple. Están la batalla entre estas 3 bandas. Y bueno, yo me gustaría dedicarle un video aparte a esta polémica, esta batalla que siempre ha habido entre estas 3 bandas. Pero yo, en mi contexto de haber nacido en los 2000s y de estar escuchando la música en 2020, es decir, 50 años después, a como lo escucho, ni una de las 3 bandas, ni Led Zeppelin, ni Black Sabbath, ni Deep Purple, se parecen entre sí, y siento que ni una de ellas inventó el género como tal. Todo es una evolución, y estas 3 bandas que sucedieron más o menos simultáneamente acentuaron lo que son 3 géneros del metal. Entonces llega un punto en donde el metal ya no es un género, ya son muchos géneros, digamos que se fue dividiendo en muchas ramas. Entonces ya es muy difícil hablar de metal porque no sabes qué es el metal exactamente. A lo mejor un estilo de metal te gusta y otro no. Entonces el que te gusta sí es metal, pero el que no te gusta no es metal, ¿o qué? Es complicado. Y bueno, en cuanto a origen se refiere, yo siento que Led Zeppelin fue muchísimo más heavy, Black Sabbath fue muchísimo más thrash metal, que después ya llegaría Metallica y lo acentuaría como un género más en la industria musical. Y yo siento que Deep Purple fue muchísimo más power metal. Y ahora les explico por qué. Deep Purple, al igual que otra banda llamada The Doors, me imagino que sonará, fueron las primeras bandas o de las primeras bandas en empezar a utilizar un instrumento musical que se empezaba a dar de moda por aquellos entonces, 1960, 1970, llamado sintetizador. Como ya sabrán, como vimos en el anterior video, el sintetizador es un instrumento clave para el power metal. Es un instrumento como un piano, ahorita lo tengo tapado con la toalla, pero es como un piano capaz de simular otro tipo de sonido que sea aparte del piano. Y lo primero que apareció en el mercado musical, por así decirse, fueron órganos.
fueron órganos de diferentes tipos con diferentes sonidos, pero estas dos bandas empezaron a utilizarlo, y sobre todo Deep Purple, porque digamos que The Doors es mucho más Beatles y Deep Purple es muchísimo más Led Zeppelin. Entonces digamos que en cuanto a metal se refiere, Deep Purple fue la primer banda, o de las primeras bandas en incrustar los sintetizadores, los órganos y los pianos eléctricos al metal. ¿Por qué? Esto es importante. Porque en aquel entonces la música se estaba llevando 100% con guitarra, 100% con guitarra. Desde los 50 con Elvis Presley todo había sido guitarra, guitarra, guitarra. La gente era fanática de la guitarra y no querían escuchar otra cosa que no fuera guitarra y bajo en las canciones. Entonces no fue hasta que este tipo de grupos aparecieron que la música fue evolucionando a algo muchísimo más disco. Porque el disco, el género disco es 100% sintetizador. No hay ni guitarras, ni distorsión, ni nada por el estilo. Sí que las hay, pero con otros timbres. Entonces digamos que se vuelve un instrumento más y no se vuelve el instrumento principal. Y en el metal siempre ha sido la guitarra el instrumento principal. Y Deep Purple no es así. Deep Purple había un pianista y tenía su importancia y su relevancia. Y ahora os mostraré ejemplos con canciones de Deep Purple. Para este video voy a utilizar dos de sus canciones más famosas y que sinceramente son como de mis dos canciones favoritas de ellos. Tampoco no soy fanático de ellos, pero digamos que dentro de todas las que tengo descargadas, estas son mis dos favoritas. Una es Born y otra es Highway Star. Así que si gustan empezamos con Highway Star. La canción empieza con unas guitarras haciendo unos acordes en limpio y evoluciona a unas guitarras haciendo un, digamos, se podría llamar un palm muting. Un palm muting es una técnica con la guitarra que tú pones tu palma sobre las cuerdas y vas tocando con la púa, ya sea hacia arriba y hacia abajo o puro hacia abajo, pero muteando las cuerdas por la parte de atrás de donde estás tocando. Y se escucha claramente, se reconoce y además se observa cuando el músico lo está haciendo que es esta técnica. Entonces la canción comienza con esto. Y se le añade un órgano que va haciendo una melodía. Y si se fijan, el que hace la melodía de la canción es el órgano. Escúchenlo por separado. Porque la guitarra en sí nomás está haciendo el palm muting sobre una sola nota. Y es el órgano el que va cambiando de notas. Y ya cuando entra la canción completa con todos los instrumentos, ¿cómo se dice? Ambos se van como digamos avanzando a lo largo de la canción, a lo largo de la estrofa. Van haciendo diferentes arreglos, pero digamos que al mismo tiempo, simultáneamente. No primero uno y después otro. Los dos encima, compitiendo. Incluso creo recordar que uno se escucha por un lado y uno se escucha por otro. En la canción Born es muchísimo más notable esta diferencia de timbres en cuanto a un órgano y una guitarra, porque el riff principal empieza haciéndolo una guitarra. Y después de que esa guitarra repitió varias veces ese mismo riff lo repite el órgano con un timbre muy característico y con notas mucho más arriba, armonizando a la guitarra. Es decir, que ambas están haciendo la misma figura melódica, pero una lo está haciendo más arriba en cuanto a escala se refiere. Es decir, la está armonizando y por eso se nota el cambio, porque tú estás escuchando ambos, pero notas mucho la diferencia en el órgano y en la guitarra. Ahora sí, escuchen el órgano solo. Esto de mezclar órgano, sonido de órgano con sonido de guitarra fue muy impactante para la música, porque tendría una evolución. Los sintetizadores poco a poco fueron avanzando, fueron sacando más sonidos y empezaron a salir más marcas de sintetizadores y empezaron a salir incluso hasta instrumentos sintetizados, en donde un piano podía emular a una trompeta, podía emular a un violín, podía emular a un arpa, podía emular a
un bajo, o sea, podía emular a muchos instrumentos y se empezaron a ver diferencias entre si meter una orquesta de trompetas o usar un sintetizador con trompetas. Y hay muchas canciones en los 80s que usan mucho sintetizador, y todo fue gracias a Deep Purple y a normalizar, digamos, este tipo de instrumentos en la música mainstream o en la música rock. Si se fijan, todas estas canciones son 100% rock. Son 100% rock, en donde el rock siempre ha sido un género de guitarra y bajo y batería. Siempre ha sido. Las gran mayoría de las bandas son 4 integrantes: un bajista, un baterista, un guitarrista y un cantante. Y aquí incluyen a un quinto elemento, que es el pianista. Y mucha gente a lo mejor no le pegó este tipo de música porque estaban en defensa de que el instrumento principal era la guitarra, y que la guitarra sonaba mucho, y que la guitarra se gustaba mucho, y que la guitarra era lo máximo, y etcétera. Pero quiero decir, llegados a los 80s, yo que nací en los 2000 y los escucho ahorita en 2020, siento que el sintetizador fue un instrumento muy importante en la música. Porque si se fijan, grandes bandas de rock de los 80s utilizan sintetizadores en sus canciones. Bien puede ser Bon Jovi, bien puede ser Queen, bien puede ser Europe, hay muchas canciones que los riffs o los acompañamientos se hacen con sintetizadores y no se hacen con guitarras. E incluso me atrevo a decir, y que de hecho pasa, el propio Deep Purple normalizó muchos elementos a la hora de definir lo que sería el power metal. Porque el power metal son muchos elementos, digamos, como condiciones o características. Es un género muy característico, muy encerrado dentro de lo que es. Y si quieres hacer power metal, tienes que seguir estos recursos al pie de la letra. Algunos ejemplos son, como los mencioné en el anterior video, los ritmos acelerados, las armonías, digamos, armonizadas, o sea, las melodías armonizadas, ya sea por terceras, por quintas, por una octava, pero sean armonizadas. Los grandes coros, es decir, los coros que vienen de muchas voces y que son muy agudos, la voz muy aguda, la forma de cantar en llegar a agudos la normalizó el cantante de Deep Purple con sus canciones y sus enormes agudos. E incluso los solos de órgano, los solos de sintetizador, que son algo súper común ahora, que casi muchas canciones tienen, sea pop, sea rap, sea electrónica, sea rock, sea metal. Muchas canciones, no todas pues, pero muchas de las canciones tienen solo de órgano, y los solos de órgano lo metieron Deep Purple, porque si tú le preguntas a un rockero qué prefiere, te va a decir 100% un solo de guitarra. Y esto era lo que vendía, esto era lo que hacía famoso a un grupo, lo que lo hacía bueno y lo que lo hacía querido. Pero Deep Purple abandonó eso y comenzó a hacer solos de órgano. Entonces, bueno, el origen del power metal básicamente es una mezcla de recursos limitados que se tenían en los años 60 con un gran ingenio, con la evolución de la energía, de la tecnología que se fue marcando poco a poco con el paso del tiempo, y pues sobre todo lo que es el ser la primera banda, porque esto estaba sucediendo, les digo, al mismo tiempo que el heavy, al mismo tiempo que el rock, al mismo tiempo que el hard rock, al mismo tiempo que la música disco. Entonces todos estos géneros empezaron como pioneros de la música popular y el power metal fue uno de ellos. ¿Por qué digo que hay una gran diferencia entre Led Zeppelin y Deep Purple en cuanto a heavy y power? Pues digamos que el heavy y el power más o menos son lo mismo,
solo que el Heavy fue 100% guitarra y el Power fue guitarra más sintetizadores, y esto se fue dividiendo. Hay ejemplos de bandas que son de ambas. Por ejemplo, hay una banda alemana que se llama Helloween, que es tanto Heavy como Power, y también depende un poco de la estética que agarre, de las letras que haga y del tipo de producción que utilice. Eso ya se va viendo más adelante en los años 80. Pero digamos que cuando todo era muy limitado y todas las producciones eran prácticamente iguales porque no se podía hacer la gran cosa, estas eran las grandes diferencias. Ahorita si escuchamos una canción de uno y de otro vamos a notar la diferencia claramente por la calidad de sonido que hay, por la tecnología tan avanzada que tenemos, pero en aquel entonces, con ese contexto, me imagino que debía haber sido muy complicado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Tenía pendiente también decir qué fue la evolución de este género, porque ahorita marqué su origen, pero no su evolución. Y yo digo que lo voy a hacer en un próximo video, charlando un poco de lo que opino y sin tanta edición, para que sea un video cortito y digamos que sería un video adicional de los que tenía planeado. ¿Ves? Ya saqué 4 videos de la misma idea. Así que nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego.